Para mí la nueva normalidad es algo desconocido. No debemos de bajar la guardia. Si nos cuidamos, cuidamos a los demás. Creo que va a ser un poco difícil. Me preocupa que los gobiernos jueguen con eso. Ser más consciente de nuestra salud. Lo que más me preocupa es un rebrote. Las muestras de cariño, un beso o un abrazo, se han vuelto armas letales. Nos hablaron por teléfono del domingo para lunes que lleváramos el acta de nacimiento, el CUR y su cartilla. Y cuando llegamos aquí, la sorpresa que ya había fallecido. El mínimo era 6,000, otro escenario era 8,000, otro era 12,500. Le ha echado muchas ganas, falta un poquito, vamos a ganarle. Pero todo esto vale la pena una vez que tú ves que el paciente ya no tiene ese tubo, está despierto. Apriétame la mano, fuerte, fuerte, fuerte. Y se va en una camilla, sale por este pasillo y se va a medicina. El mundo superó los 400,000 decesos por COVID-19. En México estamos por rebasar las 14,000 muertes. En la Ciudad de México nos acercamos a las 4,000. Pero no son cifras, son historias con nombre y apellido. Soy Enrique Hernández Alcázar y este espacio es para seguir juntos, porque estaremos en una nueva realidad, pero aislados nunca. Un podcast de Ruido en la Red. Caminando cuando salgo al súper, a la farmacia o hasta por un café para llevar, voy con cubrebocas, cargo mi gel antibacterial. Al regresar a casa me quito los zapatos, me desinfecto con spray, me lavo las manos, sanitizo lo que compro y echo cloro en las superficies que pisé o donde coloqué las bolsas. Pero en el camino veo mucha gente, mucha sin cubrebocas, sin guardar la sana distancia, platicando de cerquita. El día de hoy se acumulan 117,103 personas que dieron positivas a SARS-CoV-2. Nadie queremos ser parte de las estadísticas. Así era Connie, que como buena maestra quería enseñar, educar, que todos aprendiéramos mejor de esta nueva normalidad. Su querida hija nos cuenta la historia. Soy Estefanía Cuartino y soy periodista. Como que al principio, y te lo digo así en experiencia propia, yo no lo creía. Escuchaba los casos, veía los casos, daba las noticias con los casos y lo sentía, como bien dices, muy lejano. Y sí, de repente llegó a mí, a mi mamá, a la persona que más he amado en la vida. Comenzó con síntomas e igual uno no lo quiere creer. Empezó con una, pues como gripe, ella era alérgica, entonces era como si tuviera estos crisis de alergia, ¿no? Con comezón en la nariz, como un poco bajoneada. Luego empezó con dolores estomacales, pero bueno, como igual ella tenía colitis, gastritis, ¿no? Uno cree que es todo eso menos COVID. Y pues no, sí, desgraciadamente sí fue en días, ¿no? No más de 7 días que se empezaron a presentar los síntomas, cuando de repente se sentía muy mal, ya busqué a doctores, hablé a la línea COVID, que por cierto es bastante buena, mandas tu mensaje e inmediatamente luego te responden y te hacen un test, y sí, mi mamá era súper sospechosa, una doctora le llamó por teléfono para decirle, a ver, siente dolor de cabeza, ha tenido fiebre, mi mamá tenía fiebre, no bajaba de 38, pero lo más importante era que no se le fuera el aire, ¿no? Que pudiera respirar, y curiosamente mi mamá podía respirar perfectamente, que es a lo que ahora le llaman la famosa hipoxia feliz, que es cuando pues tú puedes respirar, no te pasa nada, no estás morada, pero efectivamente tu oxigenación va bajando y es súper peligroso porque no te das cuenta, y fue lo que efectivamente le pasó a mi mamá hasta que el doctor me dijo, consigue un oxímetro y tómale la oxigenación, y mi mamá ya estaba en 80. Y eso es muy peligroso, o sea, ya, nosotros tenemos que oxigenar entre 90 y 95, así es como lo ideal, ¿no? Y pues la tuve que llevar a hospitalizarla y ahí empezó esta película de terror. Connie García era trabajadora social y psicóloga. Trabajaba en el ISSSTE, en el CLIVA,
a un costado del Hospital Adolfo López Mateos. Por eso uno de sus más grandes temores era morir en un hospital, en ese hospital que vio durante 30 años de su vida desde la ventana de junto. Y siempre me decía, nunca me vayas a llevar al hospital, Estefanía, nunca, no quiero morir, ¿no? Y menos en el López Mateos. Y pues bueno, también era algo así que me da muchísimo miedo. Mi mamá, el viernes 15 de mayo es cuando el doctor me dice, es urgente que la lleves a hospitalizar. Yo moría de miedo porque sabía que la tenían que aislar, que no la iba a ver. Mi mamá tenía cuadros depresivos porque en el 19 de septiembre de 2017 perdió su casa. Mi abuelita tiene 1 año, 10 meses que falleció. Entonces mi mamá entró en una depresión profunda que apenas iba saliendo, entonces yo sabía que el hecho de aislarla además te iba a afectar, ¿no? Pues moralmente, anímicamente, que esa es otra parte. O sea, claro que lo físico importa muchísimo, pero creo que toda la parte de salud mental poco la vemos, que en teoría hay personas, ¿no? Psicólogos, tanatólogos que te dan un acompañamiento, pero bueno, conmigo nadie se acercó, con mi mamá tampoco, y creo que eso también es fundamental en esta pandemia. Llegamos el viernes 15, la llevé primero al Hospital Ángeles de Interlomas, para que, bueno, se sintiera como un poco más segura, pero bueno, pues vivimos en un país donde si no eres rico no te salvas. Le hicieron una tomografía, simplemente de unas cuantas horas que estuve ahí, fueron 40,000 pesos. Le hicieron la tomografía y la prueba de COVID, y pues también el doctor de ahí coincidió en que tenía que ser hospitalizada urgentemente, y pues era impagable, eran 3 millones de pesos aproximadamente lo que tenía que pagar por internarla en el Ángeles. De entrada tenía que dar un depósito de 500,000 pesos, más lo que se fuera acumulando. Más o menos me hacían una cuenta de 3 millones, era imposible, no había forma, ¿no? Llamé a todas las personas, quería vender todo, pero no hay forma que yo pudiera conseguir 3 millones de pesos. Entonces, pues de ahí, pues la opción era llevarla a un hospital público. Entré a la lista que tiene el gobierno de la ciudad donde están los hospitales, que por cierto, eso sí, no, me decía que el Hospital López Mateos sí tenía lugar y llegué y no había lugar. Entonces, bueno, ahí moví cielo, tierra y mar, hablé, rogué como nunca había hablado, como nunca había rogado, grité, pedí a todos que por favor le hicieran un lugar. Pedí una ambulancia que también pagas porque no hay ambulancias, y para que llegara con la cápsula y con el oxígeno. Entonces mi mamá, estuvimos en urgencias en el hospital, ahí en López Mateos, como 3 horas esperando a que le dieran una cama, y mi mamá en la cápsula y con oxígeno, ¿no? De la ambulancia particular que mi prima pudo conseguir. Después de todo esto que te digo, de llorar, gritar, pedirle a todas las personas que conozco, lograron hacerle, y eso que mi mamá trabaja ahí, bueno, al lado. Su jefa también ayudó, empezamos a hablarle a todo mundo, ¿no? Ya me dijeron, ok, ya, le vamos a hacer un lugar. Y pues ese día, el viernes 15 de mayo, como puede que ya era sábado 16 a la 1 de la mañana más o menos, la metieron, y fue el último día que hablé con mi mamá. Lamentablemente, 13,699 personas han fallecido a causa de las complicaciones de la enfermedad. Llega la familia y ya les digo que la sepultura va a ser ahí en esa parte, que la sepultura es lo más austero que existe, y que ahorita por las circunstancias de la contingencia de COVID-19, todas las sepulturas son rápidas. Que se muera un ser querido es de por sí una tragedia, pero lo es más cuando no se puede dar el último adiós, cuando no se puede estar al lado de esa persona en el último aliento, cuando no se puede abrazar su cuerpo, besar su mejilla, tomar su mano por última vez. Así es el duelo en la nueva normalidad. Mi nombre es Ana Gladys Vargas Espínola, soy cofundadora de la asociación Techpalegüe, una asociación fundada hace 22 años especializada en el manejo de duelo, crisis, y soy psicoterapeuta. Si de por sí el tiempo de duelo es un proceso particularmente difícil,
El duelo en este contexto es un proceso mucho más complejo. En muchos casos es un proceso hasta traumático, o sea, además del dolor de haber perdido al ser querido, se da en un contexto que deja un impacto traumático en la persona, ¿no? Porque murió en el coche, porque eso súbitamente se agravó, porque no pensamos que fueran síntomas de COVID, porque estaba solo, en fin, ¿no? Hay una serie de historias en torno a las pérdidas en este momento que hacen particularmente mucho más complejo la pérdida, mucho más dolorosa, mucho más difícil de manejar. Entonces, los duelos en este momento tienen un matiz diferente, son como duelos muchísimo más como cargados de angustia, por ejemplo, de tristeza. Por supuesto, siempre hay tristeza, siempre hay extrañanza, pero hay mucha angustia, mucha culpa por lo que debe haber hecho, por si tomé inadecuadas decisiones, por si me debía haber dado cuenta de algo, llenos de impotencia. Muchas veces al ser querido no se le puede acompañar en el hospital en ese último tiempo antes de morir, o cuando fallece el ser que amamos, también tenemos a otra persona en casa hospitalizada o aislados, porque también hay otros infectados en casa, ¿no? Cada miembro de la familia puede estar en diferentes lugares, no poder estar juntos, reunirse, abrazarse, la familia extensa, por ejemplo, ¿no? Pero también la familia nuclear a veces tampoco puede estar unida porque hay personas en espacios diferentes, confinados, precisamente porque el virus está presente. Esos rituales que son tan sanadores como por ejemplo los velorios, no se pueden llevar a cabo, entonces tan solo la gente se regresa a sus casas a esperar que les avisen que ya pueden pasar a recoger las cenizas, y esto da un matiz de particular tristeza en este proceso, ¿no? Como mucha gente lo vive sola, hay personas que están solos y que no pueden acercarse porque han estado expuestos, porque salen a trabajar, por ejemplo, a sus padres o a sus hermanos y no pueden abrazarlos en este momento tan particular, ¿no? Entonces es un duelo con características muy, muy especiales en donde las personas que están teniendo pérdidas están viviendo un sufrimiento, yo me atrevería a decir mucho más hondo, como no porque morir o las pérdidas de forma habitual no lo sean, por supuesto que lo son, pero en estas condiciones nos quedamos desarropados de esos recursos que habitualmente tenemos para hacer frente a las pérdidas, como poder decir estuve en el último momento, lo abracé, murió en casa, estuvimos acompañándolo todos, nos pudimos despedir todos, o sea, esas cosas que habitualmente nos consuelan, aquí no están presentes, sino al contrario, una angustia terrible, porque qué tal si se tomaron las decisiones no más adecuadas, que esto, bueno, siempre nos va a acompañar culpa en el duelo, pero en este contexto en donde se sabe tan poco y hacemos lo que podemos, pues por supuesto que hay más dudas sobre nuestro actuar. ¿Alguien piensa que ya deben estar abiertas todos los centros de trabajo? ¿Alguien piensa que las escuelas van a abrir mañana? ¿Alguien piensa que ya se puede tener congregaciones en el espacio público? ¿Alguien piensa que los cines, teatros, conciertos, playas van a abrir mañana? No. Hola, Enrique. Me llamo Rubí, soy empleada de gobierno del estado. Para mí, la nueva normalidad es ser más consciente de nuestra salud, del respeto que debemos a los demás y a nuestro planeta. Y lo que más me preocupa es la economía de todos, que todos, por favor, podamos recuperar trabajo, economía y poder adquisitivo. Me llamo Luis Miguel Barañano, soy paramédico de la Cruz Roja. Para mí la nueva normalidad es la resiliencia. Vamos a tener que volver a inventarnos, a reinventarnos. Lo que más me preocupa es un rebrote o lo que pueda pasar de aquí a diciembre con la influenza y otras enfermedades de la temporada. Mi nombre es Maribel Morante, soy esposa, madre, trabajadora. Para mí la nueva normalidad es un reto y lo que más me preocupa es
porque la gente sigue pensando que esto es un cuento, que no toma sus precauciones, no se preocupa por su propia familia. Y así no vamos a poder salir adelante. Ojalá tomamos más conciencia de las cosas y que está en nosotros, en cada uno, y no en el gobierno, que esto se restablezca y se restablezca bien. Apenas hace 20 días que su mamá murió por COVID-19 y lo primero que tuvo que hacer Estefanía Cuartino en medio de su duelo era curarse de la misma enfermedad que se llevó a su madre. En cuanto nos dijeron, en verdad yo creí que nos íbamos a morir, ¿no? Y yo pensé, o sea, se va a morir mi novio, entonces nada más me falta eso, que se muera él, ¿qué voy a hacer? Y entras en algo horrible, y él pensaba lo mismo, se va a morir Estefanía, ¿y qué voy a hacer? Entonces él 2 noches se levantó asfixiándose, pero por la cabeza, o sea, no creas que se estaba asfixiando, si no te duermes se levantó, se salió al jardín y así, me estoy asfixiando. No, pues cuando le tomamos la oxigenación y demás estaba bien, ¿no? Era toda la onda mental. Se despertaba varias veces en la noche y me decía, es que anoche te desperté porque creí que estabas muerta. Entonces, y sí, por ejemplo, él tosía y yo luego, ¿no? Todo el tiempo, ¿estás bien? ¿No? O sea, sentía que se iba a ahogar. O sea, en verdad son 14 días que, por ejemplo, ¿no? Cuando yo oía, no, que estoy en cuarentena porque tengo COVID, ¿no? Y le estoy pasando y no tengo síntomas. Entonces tú piensas, ay, qué padre, o sea, no tienes síntomas, estás en tu casa todo el día en pijama. No, no es cierto. Afortunadamente no tuvimos síntomas muy fuertes. He tenido gripas peores, lo acepto, ¿no? Pero todo lo que pasaba por mi cabeza fue la peor tortura, porque aparte tenía el duelo de mi mamá, porque aparte pues la gente me hablaba, ¿no? Me preguntaba, ¿qué pasó? ¿Cómo que se murió? Por supuesto fue súper impactante la muerte de mi mamá para todos, para sus amigos, para mi familia, para mis amigas, porque fue así, o sea, el viernes 15 todavía platiqué con ella, era maestra, y para hacer como el ambiente más ligero en lo que íbamos al hospital, yo, a ver, Ma, ¿y qué te gusta más de ser maestra, no? Y me decía, pues enseñar. Y yo, ¿y qué es lo que más te choca o te preocupa? Y me dice, ay, me preocupa mucho que los alumnos no quieran estudiar, ¿no? Mi mamá amaba enseñar y en verdad yo la veía como casi lloraba cuando sus alumnos se enojaban porque los ponía a leer, ¿no? Así de, ay, maestra, es que ya son muchos libros. Y yo dije, desayuné en su casa, ¿no? Entonces dije, bueno, ya, al rato regresa mi mamá, o el domingo o el lunes y todo va a continuar bien y ya no la volví a ver, o sea, no puedo creerlo, yo sigo en shock, o sea, no puedo creer que mi mamá ya no esté. Ella era hipertensa, pero a pesar de una hipertensa controlada, llevaba ya muchos años y no había forma que mi mamá no se tomara su pastilla. Mi mamá se cuidó muchísimo, mi mamá dejó de trabajar, obviamente, solo salía a veces al súper con todas las medidas de seguridad, incluso lo acepto, a veces hasta llegué a burlarme porque era de las que lavaba todo con cloro, con jabón. Desde el 8 de marzo fue mi cumpleaños y hice una reunión cuando todavía podíamos hacer reuniones y fue la última vez que la abracé, porque de ahí entró la cuarentena y mi mamá no permitía que la abrazáramos, solo la veíamos mi novio y yo, le íbamos a ver, ¿no? Y siempre había una sana distancia, nos saludábamos con codo. Después cuando entró la tercera fase ni el codo me dejaba tocarle, o sea, me decía, no, a ver, y vas a entrar y límpiate en la jerga con cloro, ¿no? Tenía gel antibacterial en cada esquina, era ya, lávate las manos, métete. Nos sentábamos a comer y en verdad, así sana distancia, ¿no? Hacia mi mamá. Y yo le decía, ay mamá, tranquila, y me decía, no, Estefanía, ¿cómo crees? O sea, a mí sí me da miedo esto. Y mira, o sea, no entiendo en qué momento. Mucha gente me hablaba, porque también existe mucha discriminación y mucho morbo. Sé que afortunadamente fueron los menos, ¿no? Pero claro que hubo gente que, ¿y cómo, O sea, como buscando en qué la regó mi mamá, ¿no? Así de, ¿pero qué hizo? Pues, ¿cómo se contagió? No, yo entiendo que no es que hagas, Por eso, como dices, me da coraje, afuera del hospital, señores escupiendo y fumando y pasando como si estuvieran así en un burdel, no sé. Y cuando en verdad te puedes infectar de la forma, híjole, no sé, más tonta, más absurda, no solo es que traigas el cubrebocas y que escupas, es que yo ahorita ya me agarré la boca, abro la puerta
del edificio donde vivimos tú y yo, y después entras tú y abres esa misma puerta y te agarras el ojo y te infectaste. O sea, y son cosas bien cotidianas que nosotros hacemos de toda la vida, el agarrarnos la cara, el agarrarnos la nariz, ¿no? No tenemos ese hábito. A nosotros nos enseñaron a lavarnos las manos antes y después de ir al baño y antes y después de comer. No, o sea, el doctor me decía, en verdad, lávate las manos cada 15, 20 minutos, todo el tiempo. Si ya agarraste algo nuevo y cada cuánto agarras algo distinto, ni siquiera lo cuentas. Entonces, pues ahora, como bien dices tú, es esa gente que yo también ayer salí para ver cosas del acta de defunción de mi mamá y pues yo así, ¿no? Súper protegida, guantes, esto, el otro, mi gel, mi sanitizante. No, qué impresión. O sea, la gente está como sin nada. No hay cubrebocas, la gente va escupiendo, No, yo tengo miedo. O sea, en verdad tengo miedo porque sí, esto ya no va a ser igual. Mientras no exista una vacuna, el virus va a seguir existiendo y nos vamos a seguir contagiando. Y bueno, pues puede ser que la libremos o puede ser que no. O sea, este virus no discrimina a nadie, ¿no? No importa si eres rico, si eres pobre, si eres fifí, si eres chairo. O sea, por eso los adjetivos son terribles, porque aquí se va y se va con todos. Y si no, y es imposible pagar 3 millones de pesos. ¿Quién los paga? O sea, en verdad nadie. Bueno, un sector de México mínimo, que son los multimillonarios, que es algo mínimo. De ahí en fuera nadie puede pagar eso, ¿no? Los hospitales están saturados. Y yo veía cómo llegaban personas, el sábado que estuve afuera, llegaron más o menos como 4, rogando, por favor, un espacio para mi mamá, para mi hijo, se viene asfixiando, un señor, no lo voy a olvidar, llorando, llevo 24 horas buscando un hospital, ¿no? No hay lugar, señor, perdón, no hay lugar. Y se tuvo que regresar, ¿no? Y hasta la fecha lo tengo en la mente, ¿qué habrá pasado con su mamá? Porque era una señora mayor. Y venía asfixiándose sin oxígeno de un día entero. O sea, no dudo que se haya muerto la pobre señora en la búsqueda. O sea, estamos rebasados y tenemos muy poca conciencia. Lo que se ve en todos y cada una de las entidades federativas es color rojo, indica el máximo riesgo de transmisión del virus que causa el COVID-19. Hola Enrique, buenas tardes, soy Héctor Hernández, soy contador. Para mí la nueva normalidad pues sería utilizar forzosamente tapabocas en lugares públicos, estar con el sanitizante siempre a la mano. Y pues a ver qué es lo que hacemos con esto, pero lamentablemente lo que me preocupa más es el país, cómo lo está llevando nuestro presidente. No se aboca en lo que debe de ser y anda en sus giras, anda en otro mundo menos en este país. Hola, soy Adriana Escobedo Uranga. Para mí la nueva normalidad en mi caso será algo más fácil que para otras. Nadie depende de mí económicamente. Soy una mujer madura que ya no se ocupa de hijos pequeños. Las prioridades para mí han cambiado. Ya no hay prisa de nada, solo de vivir el día a día y estrechar los lazos con la gente que quiero y me importa. Tener más empatía con el mundo, darle el justo valor a las cosas. Y doy gracias por ser de los afortunados que pueden quedarse en casa. Lo que me preocupa es cómo les va a cambiar la vida a mis hijos y a los jóvenes que empezaban a abrirse paso. De por sí, la situación en el país era difícil. Después de esto, el futuro para ellos es bastante negro. Mi nombre es David Mendoza. Me dedico al área de restaurantes, en el área de alimentos y bebidas. Para mí hoy la nueva normalidad pues es una incertidumbre realmente, ya que pues en mi área es un área que pues nos han tenido un poquito relegados, ¿verdad? Una de mis preocupaciones más grande pues es mi familia, porque se dice que pues todos nos vamos a tener que enfermar, pues sí. Aquí la cuestión es a ver si todos nos podemos recuperar o tenemos la posibilidad económica para recuperarnos. Y para sanar como sociedad, ¿cómo supera una colectividad el duelo? Porque millones están contagiados y cientos de miles han muerto durante esta pandemia en todo el mundo. Ana Gladys Vargas, psicoterapeuta,
¿qué tenemos que hacer como conjunto social? Yo creo que es un momento en el que tenemos que ser como sociedad de lo más solidarios, ¿no? De repente nos asusta mucho estar cerca de personas que han perdido seres queridos. Parecería como si el duelo fuera una enfermedad infectocontagiosa y entonces no queremos ir. Mucha gente dice, no me gusta ir a los velorios, no nos gusta estar con las personas que están viviendo una tristeza por la pérdida de un ser querido. Pero en este momento, esas personas que han perdido seres queridos necesitan de toda nuestra solidaridad porque están viviendo un momento verdaderamente difícil y en soledad, ¿no? Entonces necesitan no solo de toda nuestra solidaridad y amor, sino también de toda nuestra creatividad para hacerles sentir nuestro amor, que es algo muy importante, ¿no? O sea, como sin tocarlo, sin poder abrazarlo, sin poder estar cerca, puedo hacerle con mi voz, con mis llamadas, con mis mensajes, con videollamadas, por supuesto, hacerles sentir cuánto me importan, que no están solos, que los queremos, que estamos al pendiente de ellos. Algo que yo siempre comento es que en este momento no basta con ir y comprar despensas, por ejemplo, ¿no? Y estar al pendiente de la despensa o llevarles. Sí, es muy lindo llevarles despensa y más si hay otras personas enfermas en casa, pero, por ejemplo, prepararles algo de comer y llevárselos cuando no hay ni fuerza ni deseos de comer en esa familia sería un gesto mucho más lindo, ¿no? De repente tenemos que salir de nuestro egoísmo y pensar que si nos acercamos nos podemos infectar y nos puede pasar algo tan terrible como les pasó, y entender que si tenemos medidas de cuidado no va a suceder, pero sí lo que va a suceder es que nos vamos a sentir bien con nosotros mismos de poder haberle transmitido amor a esa familia que está viviendo un momento profundamente doloroso. Yo quisiera como hacerles recomendaciones especiales como a los que estamos en torno a personas que están perdiendo seres queridos, que acaban de perder seres queridos. Me parece que tenemos, yo les decía hace rato, ser muy creativos para buscar alternativas para estar juntos, pero no juntos una vez, no solo para dar el pésame, sino mandarles mensajes amorosos de lo que significaron, por ejemplo, de qué significó su padre en mi vida o su hermano en mi vida, como buscar cómo llenar esa alma vacía y llena de dolor de frases amorosas, de recuerdos amorosos. Hay que hacerles sentir en todo momento nuestro afecto, hay que escucharlos y por supuesto que van a hablar una y otra vez del dolor y hay que ser muy pacientes y escucharlos, no forzarlos a hacer cosas que no están listos, permitirles llorar, no querer interrumpir el llanto con comentarios, por ejemplo, ¿no? Ser muy, muy comprensivos con ellos y ayudarles a resolver sus problemas cotidianos, ¿no? Decía yo, el alimento, la comida, pero hay muchos más problemas cotidianos que tienen que resolver y ayudarles porque no hay energía, necesitan a alguien que los ayude a pensar y a tomar decisiones, a reflexionar sobre si lo que están haciendo es justo, ¿no? Como ayudarles a parar, si hay como constantemente repeticiones de me siento culpable, no debí haberlo hecho, que ahorita es cuando necesitan a alguien amoroso que les diga ya para, ¿no? Amaste a tu padre con toda el alma, a tu madre, a tu hermano, hiciste lo que pudiste. O sea, es importante estar muy cerca y ayudarlos a que puedan como organizar su pensamiento y rodearlos de todo nuestro amor, ¿no? Se vale también invitarlos a distraerse, de repente pasado unos días hablarles, comentar algo, una anécdota. No tiene por qué ser todo en torno al dolor, pero el que yo los invite a distraerse no quiere decir que yo no quiero, o sea, no tiene que ser una posición egoísta en donde te invito a distraerte porque yo no quiero hablar de tu dolor, sino porque quisiera abrirte un espacio, un oasis en medio de este dolor, ¿no? Entonces creo que nos toca echar mano de todo nuestro amor como humanidad, de nuestra generosidad, de nuestra solidaridad y verdaderamente ponernos al servicio de esas personas que están viviendo pérdidas en condiciones que no quisiéramos vivirlas. Porque además de la pérdida de un ser querido, del dolor, del golpe emocional, hay que mantenerse en la realidad, en la nueva realidad,
y hacer papeleos en casa ante la burocracia sanitaria y remover cajones, recuerdos, pertenencias de quien no volverá a estar físicamente contigo. Morir en una pandemia es una pesadilla, porque yo no pude ver a mi mamá, no pude estar al lado de ella, no pude estar en su último suspiro. Lo último que le dije se lo tuve que gritar, así empujándole la puerta a un doctor, diciéndole, por favor, solo deja abrir tantito y que me oiga, ¿no? Y mi mamá gritándome, sí, voy a estar bien. O sea, horrible. Para reconocer el cuerpo pasamos a patología y la persona que pues prepara los cuerpos me dijo, mira, sí puedes entrar, te voy a dar todo el equipo, pero al abrir la bolsa los cadáveres empiezan, ¿no? Como a sacar muchísimos gases y en teoría eso es lo más contagioso, ¿no? Dice, entonces pues corres peligro, a pesar de que estés toda cubierta de todo, corres peligro. Y pues me dio miedo, ¿no? Y dije, bueno, pues mi mamá al final del día no era un cuerpo y voy a confiar en ellos, sobre todo por todo lo que había ya escuchado de personas que confundían los cuerpos, que escuché una historia, ¿no? Que se murió el papá y cuando vieron no era el papá, era otro cuerpo. Pero bueno, me ayudó mucho que como que las personas de López Mateos, al saber que era una compañera, cambiaban, ¿eh? O sea, cuando yo hacía los papeles y decía, sí, pues es Connie García de Clida, ay, compañera, no me digas, ¿no? Y cambiaba su actitud totalmente. Fueron muy empáticos y eso me alivianó como que el creer que no se iban a equivocar. Y el chico de patología me dijo, mira, el primer fin de semana de mayo, en 3 días tuvimos 100 muertos. Dice, y te juro que ni en ese día que fue un día de terror, ¿no? De un muerto tras otro, nos equivocamos. Y me dijo, y es compañera, menos nos vamos a equivocar, confía en mí. Me dice, aún así tienes todo el derecho de entrar. Pero no quise y solo pude estar cuando sacaron el cuerpo, pero ya en la bolsa. Y de solo ver la bolsa, o sea, supe que era mi mamá, vaya, su cuerpo era, ¿no? No tuve que verle la cara. Y pues ahí estuve, obviamente sacan el cuerpo, lo llenan de desinfectante, sanitizante y entras igual súper protegido. Y cuando llegó la carroza funeraria y ahí supe, sí sabía que era ella, ¿no? Pero aún así es horrible, no pude hacerle un velorio, no he podido ver a mi familia, con la única persona que he estado es con mi novio, que ha sido mi súper apoyo. Si no estuviera él conmigo, no sé qué hubiera hecho porque estaría totalmente sola, ¿no? Lo único que yo tenía eran mi mamá y mi abuelita y ya no están. No he podido abrazar a mis primas, a mis tías, a mis amigas. Todo ha sido a través de videollamadas, ¿no? Cuando fui por las cenizas hice una videollamada en la funeraria, en el jardín, mi novio y yo, para despedir a mi mamá, que pasó algo súper bonito. A mi mamá le encantaba Janis Joplin y pusimos una canción de Janis para despedirla. Y justo cuando estábamos despidiéndola llegó un colibrí. Y bueno, cuenta la historia, ¿no? Que cuando las personas mueren regresan en colibrí. No sé si sea cierto o no, pero yo lo creo y me sana el alma. Y fue como muy bonito ver ese colibrí ahí al lado de nosotros mientras le cantábamos y la despedíamos. Y bueno, agradezco mucho a todas las personas, entre ellos tú incluido, que estuvieron al pendiente. En verdad no sabes en estos momentos que no puedo estar con nadie, que no puedo abrazar a nadie, que no pude hacerle una despedida a mi mamá. Esos mensajes, el saber que alguien te escribe y te dice, oye, en verdad lo siento, oye, te mando un abrazo, oye, si necesitas algo, han sanado un poco mi alma, mi corazón, me han dado fortaleza. El que me abras también este espacio para platicar mi historia, porque debo decir que mi mamá era muy tu fan, ¿no? Entonces también me hace sentir como muy bien, porque sé que ella, no sé qué pase después de la muerte, lo que sé es que su energía sigue, pero sé que también el contar su historia, el que la gente se entere de lo que pasó y crear conciencia, a mi mamá de una u otra forma la va a hacer feliz, porque eso hacía mi mamá todo el tiempo, crear conciencia con sus alumnos, con sus pacientes, con sus amigas, con su familia. Todo el tiempo era como estarse informando para informar a otras personas, ¿no? Odiaba la ignorancia, odiaba que las personas no tuviéramos oportunidades, la discriminación, el racismo, todo lo que vivimos día a día. Entonces, el que tú nos abras este espacio, y digo nos, porque también es un espacio
que nos abres para mi mamá, sé que es súper importante. No sé si cuando la gente escuche mi historia diga, ay no, claro, vamos a cuidarnos, pero de millones, de cientos de personas que sé que te escuchan, sé que por lo menos una va a decir, ok, hoy me voy a cuidar más, hoy voy a abrazar más a mi mamá, hoy voy a abrazar más a mi papá, hoy voy a dejar de decirle chairo y fifí y pelearme por cosas estúpidas, hoy voy a dejar de politizar esta pandemia, porque esto va más allá del PAN, del PRI, del PRD, de Morena o de López Obrador. O sea, es un tema humano, son nuestras vidas, Enrique, que se están yendo y que se están yendo de la forma más cruel. Nadie se confunda con la idea de que en este momento que tenemos la máxima intensidad de la epidemia, pasamos a abrir los espacios públicos. ¿Cuándo sí va a ocurrir? Cuando se pase a anaranjado, se podrán abrir algunas de las actividades no esenciales. Cuando se pase al amarillo, se podrán abrir otras. Y todo el Sistema Nacional Educativo solo abrirá en color verde. Estamos pasando por el peor momento de la crisis de salud. Nadie está domando la curva del coronavirus ni en México ni en el mundo. Pensemos mejor en sanarnos entre nosotros, en querernos para querer a otros, en cuidarnos para cuidar a los demás. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Gracias por escucharnos, abrazarnos y conversarnos, porque estaremos en una nueva realidad. Pero aislados nunca. Un podcast de Ruido en la Red.